Mi nombre es Michael Rivera Marín, soy monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto y me encuentro a cargo del taller de habilidades literarias. Esta ya es la clase número 5, entonces quiero que esta clase la dediquemos a la ejercitación. Mi intención es retomar, por supuesto, todo lo visto en las 4 clases anteriores. Por eso es que los objetivos para hoy son aplicar los distintos elementos del mundo narrativo trabajados hasta el momento y, por supuesto, gracias a ello, gracias a estos elementos, nosotros vamos a ser capaces de comprender un texto narrativo. Entonces, ¿qué es lo que hemos estudiado hasta ahora? Tenemos los elementos de los personajes, cómo se construye un personaje. Eso, tenemos ahí varios puntos que son las características físicas, es decir, cómo se ven nuestros personajes, cómo se construyen en la imaginación del lector, ¿cierto? Los elementos psicológicos, cuál es su capacidad para pensar de los personajes, por qué actúan de tal manera, y obviamente los aspectos sociales. Esos aspectos sociales nos van a determinar su clase en términos de si es rico, si es pobre, ¿cierto? Si vive en la ciudad o si es de una zona más bien rural. Además estudiamos en otra clase la importancia dentro del texto. Todos sabemos que hay personajes que son principales y personajes que son secundarios. Y eso está determinado por su importancia, por la cantidad de acciones y la implicancia de esas acciones en el relato. Ahora, otro elemento que vimos en una clase fue los tipos de narradores. Ahí teníamos 3 tipos, siendo el protagonista aquel donde el narrador, es decir, la voz que nos cuenta la historia, va a estar relatando aquellas historias que a él mismo le ocurren. Él vive aquello que relata. En segunda instancia tenemos el narrador omnisciente, ¿cierto? Que es aquel que tiene un conocimiento absoluto de la realidad. Él no participa de las acciones, él lo ve todo desde fuera. Y el narrador testigo. El narrador testigo, por supuesto, también es un personaje, pero él no es el más importante de la historia. Él se encuentra acompañando al protagonista porque lo importante es el otro. En esta categoría, ¿cierto? Hay que recordar la focalización, en donde omnisciente está fuera de la... El omnisciente está fuera de la historia, es una focalización externa, ¿cierto? Y protagonista y testigo son voces de personajes que están dentro, es decir, ellos son homodiegéticos, o más bien dicho, están dentro de la historia. Homodiegético y heterodiegético es la palabra técnica, ¿cierto? Pero no nos interesa en este momento. Lo que nos interesa es saber que hay un personaje que nos va a contar la historia si está dentro y él la vive, es lo más importante, él lleva la historia, que es el protagonista. Si está contado desde fuera, ¿cierto? No participa de las acciones, omnisciente, y testigo si es que él ve que a otro le sucede. Lo otro que vimos, ya en la última clase, fue elementos del espacio narrativo. Este espacio, es decir, el lugar donde se sitúan los personajes, tiene una importancia en el relato y es fundamental para él. Tenemos como elemento lo físico, es decir, no sé, en estos momentos la clase de hoy se está realizando en el living, ¿cierto? Tengo una televisión, estoy vestido, estoy sentado en una silla, tengo sillones, hay un mueble donde se apoya la televisión. Esos son los elementos físicos. Los elementos psicológicos es cómo aquel lugar donde yo me encuentro va a influir en la conducta del personaje. Suele suceder, que es un ejemplo clásico, en que el espacio psicológico, cuando el personaje está enfrentando una situación de tensión, se larga a llover. Está nublado. Las películas de terror siempre privilegian el clima, ¿cierto? Más sombrío, más oscuro, principalmente en la noche por lo mismo, porque tiene que ver con este ambiente psicológico, este espacio. Y por último, el ambiente social, ¿cierto? Que es el relacionado con donde estén situados. Una persona, un personaje que vive en el norte, en Arica, no va a hablar de la misma manera que un personaje que viva en Chiloé o que viva acá en Santiago. Hay modismos, hay formas de hablar, hay un lenguaje particular que los va a determinar por su espacio geográfico. El lugar donde ellos viven los va a determinar, ¿ya? Eso es lo que influye. De hecho, el mismo uno reconoce cuando habla un extranjero. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron determinados por el lugar geográfico donde se encontraban. Recordando todos estos elementos, los vamos a aplicar a un cuento, que es el cuento que tengo aquí atrás, que es el cuento La Onda de David. Es un clásico ya latinoamericano, es del autor Augusto Monterroso. Así es que yo lo voy a leer para que ustedes lo puedan escuchar. Lo ideal acá es que
siga también un poco el cuento con la vista. Ya, si es necesario, usted pueda ponerle pausa al video y pueda leer el texto para tener de apoyo, porque con él vamos a trabajar más adelante. Dice así: había una vez un niño llamado David N., cuya puntería y habilidad en el manejo de la resortera despertaba tanta envidia y admiración en sus amigos de la vecindad y de la escuela, que veían en él, y así lo comentaban entre ellos cuando sus padres no podían escucharlos, un nuevo David. Pasó el tiempo. Cansado del tedioso tiro al blanco que practicaba disparando sus guijarros contra latas vacías o pedazos de botella, David descubrió que era mucho más divertido ejercer contra los pájaros la habilidad con que Dios lo había dotado. De modo que de ahí en adelante la emprendió con todos los que se ponían a su alcance, en especial contra pardillos, alondras, ruiseñores y jilgueros, cuyos cuerpecitos sangrantes caían suavemente sobre la hierba, con el corazón agitado aún por el susto y la violencia de la pedrada. David corría jubiloso hacia ellos y los enterraba cristianamente. Cuando los padres de David se enteraron de esta costumbre de su buen hijo, se alarmaron mucho. Le dijeron que qué era aquello y afearon su conducta en términos tan ásperos y convincentes que, con lágrimas en los ojos, él reconoció su culpa, se arrepintió sincero y durante mucho tiempo se aplicó a disparar exclusivamente sobre los otros niños. Dedicado muchos años después a la milicia, en la Segunda Guerra Mundial, David fue ascendido a general y condecorado con las cruces más altas por matar él solo a 36 hombres, y más tarde degradado y fusilado por dejar escapar con vida una paloma mensajera del enemigo. Y bueno, y ahí está Augusto Monterroso, ¿cierto? El autor. Detengámonos un poco antes de los elementos esenciales. Volvamos a ¿de qué nos está hablando el cuento? Nos está hablando, ¿cierto?, de David, este niño que tiene una onda, ¿cierto? Y ahí también le llaman resortera, que es para lanzar piedras o algún otro objeto. Y este niño lo hace contra objetos, lo hace contra guijarros, dice acá, ¿cierto? Y era muy famoso entre los otros niños. ¿Qué ocurre? Se empieza a aburrir porque finalmente no hay ninguna dificultad. Como él ya tiene buena puntería, le dispara directamente a los objetos. Entonces empieza a dispararle a las aves. Y como le dispara a las aves, obviamente que las termina matando por el golpe que les da. Y miren, un dato curioso acá en el texto es que los nombres de las aves, miren, alondra, pardillos, ruiseñores y jilgueros, están con mayúsculas. Lo que hace que sean como personajes, no los anula completamente, sino que son importantes dentro de la historia. Les da ahí el detalle de la mayúscula, no un nombre común, como ustedes bien saben, un sustantivo común, no obliga el uso de mayúsculas. Entonces, siendo así, él, obviamente, al matar las aves, sus padres se molestan y empiezan a decirle, afearon su conducta en términos ásperos y convincentes, haciendo que David deje de dispararle a las aves y no lo va a hacer más, ¿cierto? En reemplazo, como sigue gustándole esto de disparar, le dispara a los niños con la onda. ¿Qué ocurre? Que al pasar la vida, al avanzar el tiempo, ¿cierto?, David va a tener la capacidad de ser un excelente francotirador, ¿cierto? Porque tenemos que ahí fue ascendido por matar él solo a 36 hombres y más tarde degradado y fusilado. Entonces, mata a unas personas, a soldados, él sube en su escala militar, pero cuando le toca matar una paloma, curiosamente, paloma también con mayúscula, paloma mensajera, él no es capaz, ¿cierto? Y por eso es condenado. Que tenemos como ejemplo de eso, que finalmente David aún mantiene las palabras de sus padres. Sus padres le dijeron que no tenía que dispararle a las aves y él, ya siendo un hombre mayor, trabajando, ¿cierto?, en la Segunda Guerra Mundial, sigue comportándose de igual manera. Ahí tenemos la trama. Esas son las acciones principales del relato. Pasemos a las preguntas, que es lo que me interesa que vamos ejercitando ahora en torno a aquellos elementos que fuimos trabajando en las clases anteriores. Ya tenemos claro de qué trata el texto. Pasamos. Ejercicio de análisis de texto. ¿Quién es el protagonista? Yo creo que el mismo título nos ayuda mucho para decirnos quién es el protagonista, siendo que dice la onda de David. Entonces ahí tenemos los elementos. David va a ser el principal, ¿cierto? De hecho tiene nombre.
Eso ya es un punto muy importante. Cuando estamos hablando de relatos, no siempre los personajes llevan nombre. Como estamos hablando de un cuento, que es una narración muy breve, muy acotada, tenemos ahí que no, a veces no es necesario ponerle nombre. Pero acá el personaje lo tiene. De hecho, sabemos que es David, ¿cierto? Y que están sus padres. No sabemos el nombre de los padres porque no son lo importante. Lo importante es David. Y voy a presentarle acá en pantalla las marcas textuales que nos confirman, ¿cierto? Que nos demuestran quién es el protagonista de esta historia. Dice ahí, había una vez un niño llamado David N. Ahí tenemos el primer punto, ¿cierto? Ahí está su nombre y su inicial de apellido. Y tenemos que es un nuevo David. Ahí ya nos deja entrever algún juego de intertextualidad. ¿Qué es lo que va a pasar con la siguiente pregunta? ¿Qué importancia se presenta en su nombre? ¿Por qué se tiene que llamar David? ¿Por qué nuestro personaje no podía recibir otro nombre? ¿Por qué era importante que se llamase David? Y obviamente se llama David porque nos lleva a pensar en el personaje bíblico. Quizás ustedes no conocen, y si así es, mucho, y si lo conocen por supuesto mucho mejor, David es el personaje bíblico que se enfrenta a Goliat, ¿cierto? Que es un tipo mucho más grande, David más pequeño, y con la onda le va a disparar y golpear, y dejar ciego y vencer. Es decir, de hecho uno usa la metáfora, es como un David contra un Goliat. Es decir, alguien que está disminuido en fuerza contra alguien mucho más grande. Acá tenemos lo mismo. ¿Y cuál es el elemento que coincide? Esto de la onda, ¿ya? Entonces, este David del cuento tiene un elemento, ¿cierto? Que se conecta con el David bíblico, este aspecto, ¿cierto? De la puntería y la onda, esto de tirar la piedra. Y obviamente eso le da un matiz mayor al cuento porque nos entrega una conexión de intertextualidad. Nosotros no lo hemos visto aún en clases, pero es súper importante mencionarlo, ya más adelante lo vamos a trabajar, es que la intertextualidad es cuando un texto se comunica con otro y uno puede ser capaz de entenderlo. Un ejemplo rápido para seguir es la novela María de Jorge Isaac. Y en ella la protagonista es buena, es pura, es muy santa, ¿cierto? Se vincula a los colores blancos. ¿Por qué? Porque está haciendo una alusión a la Virgen María. Ahí tenemos otro elemento importante dentro de los nombres que pueden recibir los personajes. ¿Ya? Entonces acá tenemos que David es nuestro protagonista, pero no se llama así porque sí. Su nombre es tiene una relación directa con el David bíblico, ¿cierto? El David de la intertextualidad, donde ambos se enfrentan a través de una arma y ambos son muy certeros al disparar. Pasemos a cuáles son las características de este David, nuestro protagonista. Tenemos que en lo físico solo vemos que pasa de niño, ¿cierto? Y se vuelve a adulto. No hay detalles especiales. Entendemos que David, niño, le dispara las cosas, le dispara a los amigos, y podemos imaginarlo como cualquier niño. No nos obliga el narrador, ¿cierto?, a que tengamos una imagen de David. Puede ser cualquier niño que nosotros conozcamos. Sí nos plantea que al inicio del relato, los 2 primeros párrafos por lo menos, los 3 primeros párrafos, David es un niño. Y posteriormente, David va a ser adulto. ¿Ya? Ahí tenemos los elementos físicos que uno puede, obviamente, entender. Y además, de adulto sabemos que es militar. Ya con ser militar, sabemos que va a usar un determinado uniforme. ¿Ya? Ahí tenemos otro elemento físico. Hasta el hecho de que sea fusilado también nos permite entender algo. ¿Dónde está el aspecto donde más se potencia aquí el cuento? Y por la misma razón que se los presento a ustedes, es que los aspectos psicológicos. Les voy a leer. Respecto a lo psicológico, se puede identificar que tiene, aquí vamos a enumerar cosas, aspectos psicológicos. Tiene una buena puntería, ¿cierto? Y habilidad en el manejo de la resortera. Miren, ahí tenemos un elemento, puntería y habilidad en el manejo de la resortera, y que genera en otros envidia y admiración en sus amigos de la vecindad y de la escuela. Está ahí. Son citas sacadas del mismo texto, copiadas y puestas para confirmar lo que decimos. Entonces genera admiración. O sea, es algo realmente increíble lo que hace nuestro David. Y además es muy buen cristiano porque a las aves que mataba, comillas, ¿cierto?, las enterraba cristianamente. Gracias a que entendió que no podía dispararles a pesar de que
tuviese esa buena puntería, a pesar de que las mataba, él sabía que debía enterrar y darle santo descanso, ¿cierto?, a las aves. Y otro elemento psicológico también es que era muy obediente de las palabras de sus padres. Comillas, se arrepintió sincero. Ahí tenemos el último elemento de los aspectos psicológicos. Si se fijan, la buena puntería generaba cosas en otros, ¿cierto? Admiración, envidia, y por supuesto que era un tipo bueno porque tenía la condición cristiana de enterrar a las aves que daba muerte. Y ahí lo último, que obedece a sus padres, tanto lo obedece que se arrepiente por lo que ellos le dicen, y al final del cuento él sigue siendo muy respetuoso de aquello que sus padres le habían enseñado. En lo social, otro aspecto más importante de los personajes. En lo social vemos que logra escalar de rango en el ejército gracias a sus logros militares. O sea, él siendo un soldado logró llegar a general, es decir, uno de los cargos más altos dentro del ejército. Y dice, comillas, en la Segunda Guerra Mundial, David fue ascendido a general y condecorado con las cruces más altas. Y ahí uno tiene otro elemento físico que se conecta, cruces. Y ahí uno ve al tiro, como les decía, el tema del uniforme, esas marcas que tienen a veces los soldados, ¿cierto? La gente de ejército, que tiene las chapas que son con decoraciones. Entonces, aquí tenemos que asciende en la escala social, ¿cierto? En la escala de la estructura militar, él asciende a los grados más altos. Y luego, lamentablemente, este David pierde todo por un error. Y más tarde es degradado, ¿cierto? Y fusilado. Entonces, David, en la escala social del ejército, en la escala ahí de la estructura institucional, pasó de un grado menor al grado más alto y por un error vuelve a estar en el grado menor. O sea, de hecho ya no es hasta fusilado. O sea, fue eliminado del sistema y eliminado del mundo porque muere David. ¿Se dan cuenta? Como ahí tenemos toda la estructura completa de este paso de nuestro personaje. Vamos con la pregunta. Califica a los personajes según si son principales, ¿cierto? Secundarios o incidentales. Esto es de acuerdo de la importancia de los personajes dentro del relato. Esa es la categoría. Principal, por supuesto, va a ser David. Ya lo habíamos dicho. Su nombre existe y ya eso le da una connotación especial. Además de darle nombre, le entrega una correlación, ¿cierto? Con otro David más famoso y mucho más anterior que él, por supuesto. Dice, David principal, ¿cierto? Y trata de su habilidad con la onda y cómo su puntería marca su vida laboral. Todo esto enmarcado por las enseñanzas de sus padres. O sea, ahí tenemos todos los elementos que nos van a confirmar que David es el principal, ¿cierto? Tanto que cierra con su muerte. Tenemos como secundarios a los padres de David, porque ellos participan de la historia. Ellos van y le entregan una enseñanza a David que no puede estar matando aves. Entonces interactúan de forma directa con el personaje. Incidentales, los niños que son víctimas, ¿cierto?, de los disparos de piedras que realiza David. Y los hombres, esos 36 hombres que David mató en la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Ya, no en cualquier guerra, fíjense bien. Tenemos también otra pregunta. ¿Qué tipo de narrador está presente? Y démosle unos segundos para pensarlo. ¿Cuál es el narrador? ¿Cuál es el narrador obvio que se nos presenta acá? Siendo que conocemos no solo lo que David piensa, sino que también lo que piensan los amigos, ¿cierto? Admirado y envidiado por otros. Sabemos que los padres se sienten mal. Entonces, ¿cuál sería el narrador? Un narrador omnisciente, por supuesto, porque sabe lo que piensan y sienten los personajes, conoce su pasado y presente. Dice, y comillas, había una vez, es decir, pasado, ¿cierto? No limita esa edad. Luego pasó el tiempo, ¿cierto? Entonces nos va contando cosas que van ocurriendo más adelante y dedicado años después. Y ahí está otro elemento que sigue ya llevándonos elementos hacia el futuro. Y de hecho ya cuando termina con lo fusilado es que está completo su línea de tiempo. Ahí tenemos desde más pequeño hasta su propia muerte. ¿Ya? Ahí tenemos todos los elementos que el narrador omnisciente conoce. En términos textuales, ahora, o sea, en términos de tiempo, vamos a ver otro elemento. Tiene marcas textuales en tercera persona.
¿Cómo vemos esas marcas textuales que yo les había dicho en la clase anterior? Dice, David descubrió, él descubrió, ¿cierto? David lo podemos reemplazar por un él descubrió que era mucho más divertido, y en este caso dispararle a las aves. Corría jubiloso. ¿Quién corría jubiloso? David. Ahí nuevamente nos lleva a esta situación de la tercera persona gramatical. Fue ascendido a general. ¿Quién? David. Nuevamente tercera persona gramatical. Ahí está otra forma para reconocer el narrador omnisciente. Y que si usted, cuando tenga que escribir, no puede olvidar. Debe ahí respetar la tercera persona. Hablar de otro. Y por último, dice, además se encuentra fuera de la historia, que también es una marca propia del narrador omnisciente. No participa de las acciones. Dice, había una vez un niño. Había allá, era otro. No soy yo ese niño, ni yo conocí a ese niño, yo nunca lo vi. Acá es hablar desde fuera. Las acciones no le afectan directamente a él. ¿Cuál es el espacio físico donde se va a desarrollar nuestro cuento, cierto? No se presentan elementos físicos reconocibles, pero sí psicológicos, ¿ya? Ahí está con esa conexión. Porque David, en todo el relato, ¿cierto? Porque David en todo el relato está centrado en actividades que permiten disparar al protagonista. El protagonista puede disparar en todas las secuencias que se nos relatan. Él tiene la capacidad para disparar. Ya sea en el barrio, ¿cierto? En la vecindad que nos decía, y ya sabemos que hay un espacio físico, una vecindad, lo imaginamos casas, ¿cierto? Lugares habitacionales, por decirlo de algún modo. Y tenemos que también en las aves, es decir, tiene que haber un poco de vegetación, árboles por lo menos, alguna zona más bien cargada de la vegetación. Y tenemos también el hecho de que está en la guerra, ya podemos también hacer una imagen de qué sería esta condición de guerra. Por esa misma razón es que nos da un espacio físico gracias a la mención de Segunda Guerra Mundial, que es como el gran punto importante, donde ahí es clarito lo que nos está presentando, con lo que podemos imaginar un poco mejor cómo es y dónde está ubicado David. Eso no es tan amplio, o sea, es amplio, pero acotado. No es cualquier guerra, ¿cierto? Es la Segunda Guerra Mundial. Entonces uno puede imaginar tipo de uniforme, tipo de armamento, y no es como una vecindad que podríamos pensar en un barrio como el nuestro, sino que no. Acá nos plantea una situación muy distinta porque nos aclara y nos ancla a la perfección. Entonces, retomando, los elementos que hemos visto, que trabajamos, ¿cierto? Que son narrador, personajes y espacio, están siempre presentes en los relatos. Nosotros como autores, ya no como alguien que está analizando un texto, usando sus habilidades de comprensión, sino que como alguien que tiene que escribir un relato, debe tener mucho cuidado cuando se pone a escribir. ¿Por qué? Porque debe tener muy claro las limitaciones que nos entrega la escritura. Si bien es una escritura muy libre, uno puede crear miles de cosas, mundos completos, si gusta, pero esos mundos deben regirse por una estructura que permite que el lector sea capaz de entender el texto, que sea capaz de no solo entender la historia, que fue lo que hicimos al principio. Al inicio nosotros les conté yo, ¿cierto? Este es el relato, David, ¿cierto? Aprende tales cosas y eso le va a permitir ser general y luego es fusilado. Ya, esa es la historia muy general, pero lo que a nosotros nos interesa acá como habilidades literarias es que seamos capaces de entender que al momento de escribir debemos tener cuidado en el uso de esos elementos. Si usted se fija, en el relato no nos ponen diálogos. ¿Por qué? Porque no es necesario. Nuestro personaje habla con sus padres, pero esa conversación con sus padres es filtrada por el narrador. El narrador nos dice qué fue lo que conversó con sus padres. Bien, ganamos espacio, ganamos letras, no empezamos a profundizar demasiado en los padres, porque si bien son secundarios, son unos narradores secundarios son unos personajes secundarios que ya están presentados, ya están articulados y ya tienen un rol importante. Empezar a aumentar esa carga quizás diluye un poco el texto, lo volvería un poco extenso o reiterativo, ¿ya? Por eso es muy importante cómo jugamos con los elementos. El tema del narrador siempre está focalizado, por eso es importante la focalización, de forma
clara en David. Es con David quien vamos a ir avanzando. No nos va a importar aquello que suceda con sus padres después. No sabemos qué ocurrió con ellos, si estuvieron de acuerdo que fuera militar. No tenemos idea. Sí, David. Entonces tenemos una focalización externa donde se va a situar, ¿cierto?, solo en David y lo va a acompañar en su etapa de vida. Fíjense, en solo 5 párrafos nos mostró toda la vida de David. Completa. Y ahí tenemos, obviamente, que en esa vida hay una capa mayor que podemos analizar, ¿cierto?, un poco más al fondo del relato y encontrar esta conexión con este David bíblico, que también usaba una onda y se enfrentaba a alguien que era muy, muy superior a él. En ese sentido, este David también se enfrenta a grandes desafíos finalmente. Y él llega a ser el mejor. ¿Bien? Pero, obvio, y ahí uno se puede devolver, que es como lo entretenido del cuento, que tiene este final de sorpresa, porque inevitablemente este David tuvo el reto, ¿cierto?, el castigo de sus padres, donde lo reprenden y le dicen no tienes que dispararle a las aves, y eso mismo provocó que una paloma mensajera del enemigo le costara la vida, porque él no fue capaz de dispararle, le había disparado a 36 personas, pero no pudo hacerlo, y nos lleva a una vuelta en el texto que uno queda como más que satisfecho como lector. Y quizás a uno como autor también le gustaría que cuando se lee una obra podamos lograr esa conexión con el lector, que sea capaz también de descubrir esos pequeños detalles. O por ejemplo, el mismo elemento que las aves están puestas con mayúscula. No son elementos comunes, son importantes porque al final del relato esta paloma, ¿cierto?, también es con mayúscula porque esa paloma le costó la vida al mismo David. Uno podría pensar, hasta interpretando ya, quizás yéndose a la imaginación, pensar que hasta fue un castigo de las mismas aves que David había matado la que provoca que David no logre, ¿cierto?, seguir con vida en su carrera militar, que eso lo llevara a la muerte. ¿Ok? Bueno, ya se va el tiempo, queda más que agradecerles por su compañía. Por favor, si es la primera clase que se está conectando, revise, están los enlaces para ver las clases anteriores. Si hay algunos elementos que se revisaron para hoy que no quedó claro, puede volver a verlo. Las clases están todas disponibles en YouTube. Y por supuesto que ha invitado a que siga participando a través de las clases online y nos reencontramos en una próxima clase donde abordaremos, eso sí, los aspectos del tiempo. La próxima clase será sobre el tiempo en los relatos, que es una cantidad de juegos muy interesante, muy entretenido. Entonces, por eso quise hacer una pausa acá, hacer un resumen, ¿cierto?, con los elementos que ya habíamos trabajado, porque el tiempo se dedica más una mayor explicación. Entonces, hemos cerrado ya una primera etapa de 4 clases y partimos, por supuesto, con la próxima clase. Ya estaríamos con el tiempo del relato. Y ahí ya creo que estaríamos casi cerrando un poco la visión de la construcción de un cuento. ¿Ya? Así es que muchas gracias. Nos vemos en la próxima.